porque nos invita a leer, a reconstruir historias, a estimular la imaginación, bueno, a muchísimas cosas, como lo que hizo Isabel Revuelta Poo, historiadora, que nos trae un trabajo maravilloso. Le decía yo que lo podía presentar como hijas de la historia, ¿no? O como hijas de la historia, como quisieras. ¿Y Gracias. cuál elegiste? Yo creo que las dos. Uy, ajá. Claro, porque se presta para las dos. Presúmeles el libro Aquí a está. nuestros amigos en la televisión, Hijas de la Historia de Isabel Revuelta Poo. ¿De dónde sale la idea de escribir este libro que iremos desmenuzando? Mira, la verdad es que primero muchísimas gracias, qué gusto estar aquí y Un poder placer. hablar justamente de lo importante que es seguir hablando de nuestra historia, leer y Claro, conocer claro, nuestra historia. claro. Y justamente por ahí fue la motivación, porque hasta pareciera una discusión necia. Las mujeres siempre hemos estado presentes en la historia, Siempre. pero no necesariamente visibilizadas. Exacto. Entonces, cuando empecé esta investigación, sobre todo de personajes a lo mejor no muy conocidos, ¿qué pasa con las mujeres, no? Si de pronto tenemos periodos históricos que están como enterrados, Ajá. ahora imagínate lo que pasa con el quehacer de las mujeres, y eso fue lo que me motivó en la editorial. Planeta me apoyó absolutamente, y entonces empecé una curaduría de quiénes pudieran ser esas mujeres. No hubiera querido estar en tu pellejo, porque tuviste que elegir a 10 mujeres mexicanas para hablar de ellas. Uno, ¿cómo fue el pleito de escogerlas? ¿Cuál fue el criterio? Y dos, ¿por qué ganaron las que están en el libro? Me encanta. Bueno, la realidad es que a los historiadores los personajes nos escogen. Oh, eso es muy bello. A mí me pasa muchísimo. Y cuando empecé a hacer esta línea continua, porque lo Sí. que yo quería era hablar de esos justamente 500 años de historia que el año pasado se conmemoraron, realmente somos la fusión de estas dos grandes culturas. Exactamente. Y a mí me importaba hablar de mujeres que hubiesen participado a lo largo de esos 500 años. Entonces, el hilo conductor, si me permiten, así como el tendedero, Ajá, el son tendedero. los Ajá. 500 años de nuestra historia. Ok. Y había que poner esas 10 fichas que nos dieran un poco el devenir de nuestro país, digamos, en esos 500 años, de nuestra cultura, de nuestro México. Y entonces fue cuando 40 entraron En el primer corte, 40 mujeres. entraron, pero estas 10 que te digo que los personajes le hablan a los historiadores es porque tienen algo en común, y lo que tienen en común es la determinación con la que llevan a cabo sus vidas. No siempre les seguirá bien, algunas terminarán, la gran mayoría, en terribles tragedias, pero lo que sí esbozan muy bien al hablar de sus vidas es justamente estos 500 años de nuestra historia, esos periodos, esas épocas que a veces no tenemos como tan claras, y que hablando de ellas empezamos a esbozar ese camino que hemos andado juntos, hombres y mujeres. Fíjate qué curioso. Estuvo hace una semana Rosas, el historiador Alejandro, sí, compañero mío. que además de momento abro el libro y encuentro que tiene una pequeña comentario sobre tu Sí. texto que se repite en cada uno de los capítulos. Cuenta no solamente el de Alejandro, sino de diferentes voces. Claro. Cuéntanos cómo está dividido el libro, y como son 10 nombres, dinos qué personajes están. Exacto. Bueno, en realidad lo que les comentaba, bueno, son estos periodos históricos, que es el México prehispánico y la Sí, conquista, que están dos. importantísimo, que están dos, imagínate. Malintzin, Doña Marina. Ya no la Malinche, si le quieren decir Malinche, bueno, por tema histórico, pero no la malinchista de Malinche. Exacto. Luego Y les lo platico. explicas muy bien por qué. Exacto. Ajá. Bueno, y después Pero es- la segunda a mí me encantó. Es una Yo mujer no la conocía. impresionante, desconocida, de una fuerza y de un... La verdad es que encarna justamente lo que sucedió en esa época. Exactamente. Isabel Moctezuma. Vivió la transición. Vivió la en transición carne y propia. en carne propia, ¿no? Me gusta decir que así como el centro histórico podemos encontrar esas piedras con lo que fue México Tenochtitlan, y con esas piedras se hizo el centro histórico, Sí. pues así Itzcazochitl Tecuichpo se hizo a sí misma con esas piedras de Tecuichpo y se convierte en Isabel Moctezuma. Sí, es increíble la historia. Tienen que leerla, vale muchísimo la pena. Luego Luego son pasamos dos. al periodo Luego, virreinal. Y yo ajá. quería...
ese periodo que muchas veces nos lo dan como por sentado, ¿no? Sí. O en 3 paginitas, o nada bueno salió de ahí. No, por favor, son 300 años, es el laboratorio de lo mexicano. Ajá. Es ahí donde está en la cuna de lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que creemos, lo que sentimos. Viene mucho de esos 300 años y yo quería justamente hablar de cómo es que se empezó a dar todo este arraigo. Y una de las mujeres impresionantes que nos habla, y no nada más ella, sino todos los personajes alrededor de ella, es la China poblana. Exactamente, que ni era china, dijiste, ni Ella era es poblana. Ajá, Era una ajá. princesa que, según ella decía, era una Ajá. mujer que provenía de India. Exacto. Y llega a lo más barroco del virreinato, que es la ciudad de Puebla, y se empieza a dar todo este sincretismo y este mestizaje, no nada más biológico, sino es un sincretismo religioso, con la Nao de China. Pero me voy a ir más rápido porque me apasiona. Ajá. Y después, bueno, una mujer brillantísima, un intelecto, el tamaño del edificio literario de Sor Juana Inés de la Cruz hoy sería impresionante. Imaginémoslo en ese siglo XVII. Y no podías haberla eliminado. No, Aunque claro. se ha escrito y reescrito sobre ella, no la podías haber eliminado. No, por supuesto que no. Además, haberme atrevido a leer a Octavio Paz y a atreverme a leer lo que han dicho muchos antes, Margot Glantz, un ajá. Ramón Shirau. ¿Qué se ha dicho de Sor Juana? Y yo quería hablar de ella como esta mujer con determinación. Y además, permítanme también adelantarme un poco. El hilo conductor no nada más es la historia, sino lo que han hecho otras mujeres para que actualmente las que estamos viviendo tengamos lo que damos por sentado. Derecho a estudiar. Esa es la respuesta a una pregunta que era obligada en esto, Ajá. que es ¿qué dicen las otras mujeres? Y es una manera de reescribir la historia de las mujeres, de Sin duda. visibilizarnos nuevamente. Sin duda, y sobre todo entender que a algunas no les fue tan fácil. Por ejemplo, Sor Juana no claro podía que no, estudiar. claro. Y bueno, después me salto a una época importantísima que es la independencia, pero bueno, quería hablar de la Güera Rodríguez, una mujer que conocemos de habladas y de chismes y que en realidad lo que hace es ser parte de este movimiento autonomista criollo que el año pasado y justo este año también se conmemora, los que quisieron una nueva nación, quiénes eran, y ella formó parte de esos mexicanos. Y te brincaste a muchas de las que podíamos sospechar que iban a estar. Claro. De momento, los nombres clásicos de esta época Sí. no están. Aparece la Güera Rodríguez. La Eso me Güera. pareció increíble. Es Dije, espectacular. justamente esta que nadie quería, pues es a la que le dedica varias páginas del libro. Claro, porque además también su vida personal Claro. está muy almibarada, se lo debemos a Valle Arizpe o a la película de Ajá. Casals, pero lo que realmente vive en carne propia fue una mujer que sufre violencia doméstica. Son temas que seguimos en los siglos, da igual qué siglo sea, y los seguimos sufriendo. Y de ahí ya, digamos, el México independiente, ese siglo XIX tremendo, era importante para mí escuchar. Los mexicanos nacen donde se les da la gana, dice Chabela Dice Vargas. Chabela Vargas, Decía sí. Chabela Ajá, Vargas. exacto. Y esta es la única que no nace en México, es una escocesa, nació en Edimburgo, pero Madame Calderón es una de las personas que más ha sabido dar en el clavo de lo que es lo mexicano. Sí. Y con sus diarios y sus cartas que se convierten en un libro publicado, no se esperaba que a una mujer la publicaran en esa época, se convierte en la cronista de Prescott, un historiador norteamericano. Ella es la esposa del primer embajador de España en México, bueno, el ministro plenipotenciario, y nos va a hablar de cómo somos los mexicanos, las mexicanas, por qué somos un país tan rico y estamos condenados a cosas terribles como un Santana haciéndole digamos, a su pierna, haciéndole un entierro. Un monumento. ¿Por qué los mexicanos tienden a sabotearse solos? En fin, es una lectura impresionante, es un cuadro costumbrista. Necesario ahora. Necesario. Muy necesario Y después ahora. también ese siglo XIX convulso, yo quería darle voz a los que también eran mexicanos, pero perdieron. Los conservadores históricos, la esposa de Miguel Miramón, Lombardo, esta mujer. Es una historia de amor, Concha Lombardo, de pasión, ajá. y de determinación. Ella creía, cierto, a puntillas, a pie juntillas, lo que era ese México que no ganó. En fin. Ajá. Después ya nos vamos a la época de la Revolución. Carmen Cerdán, sus hermanos muy conocidos, pero también ella con una grandísima determinación y una vida tremenda. ¿Por qué? Porque ni siquiera ese Estado priista revolucionario que ganó le rinde los honores que debió de haber tenido Que haber en reconocido, vida, que exacto. haber reconocido como mujer poderosa. Y las últimas, Antonieta Rivas Mercado, que me parece una Bueno, mujer ese es fundamental también. fundamental, y la última fue bien complicada. Híjole, y de esa yo quería que aprovechemos el último minuto Sí. que nos queda. Cierras
con Dolores del Río. Cierro con Dolores del Río. Y dice uno, pero ¿qué hace Dolores del Río Sí. en esta antología, digamos? Por supuesto, porque además no voy a menospreciar una actividad. Mucha gente menosprecia el tema de lo artístico, las actrices. Sí. Una actriz venida de donde provenía Dolores del Río, no se esperaba que llegara a ser una estrella rutilante de Hollywood. De Hollywood, sí. Y luego de Nos México. abrió Hollywood allá, ¿eh? Eso me parece fantástico, pero como mujer, como una mujer mexicana del siglo XX, ella enarbola lo que era ser una mujer moderna. Va y se pone a trabajar por ella. El marido le sienta fatal y se divorcia. No nada más se divorcia, se vuelve a casar. Claro. No le gustó el segundo marido, se enamora de un hombre más joven que es Orson Welles y se da el tiro de aventarse en la premier de Ciudadano Kane del brazo de un hombre más joven que no era su esposo. Pero todo esto veámoslo con ojos de esa época. Lo que No, ella- rompiendo todos los esquemas, me encanta. Rompiendo todos los Ajá, esquemas y ajá. diciendo, soy una mujer que me voy a dedicar a lo que me apasiona, a mi persona, no tendré hijos por voluntad propia y llevaré una carrera y voy a ser esta mexicana, que además a lo mejor en el cine es una narrativa muy nacionalista, pero en la vida real es una mujer de ese México moderno del siglo XX, de ese México lleno de cultura, y lo hará hasta el final de sus días, porque además es la mujer que promueve el Festival Internacional Cervantino. ¡Qué vida! Exactamente. Y yo le invito de verdad, de corazón, a que lea, súbeles el libro, a Que es que una edición conozca preciosa, además, exactamente, las hijas de la historia. Es bellísimo desde cómo el diseño, la edición es hermosísima. Es muy lindo. Desde que usted toma el libro, casi quiere pasar las hojas así con mucho cuidado, mucho color, mucha calidad en el diseño. Un placer, Isabel, que hayas estado con nosotros. La Muchísimas mejor de gracias. las suertes con tus Gracias. hijas Muchas y que gracias. nos escribas de otras Por otras supuesto, todavía más. da para más. Gracias. Muchísimas gracias.